Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy estaremos meditando en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 18. Ocosías, rey de Israel, envió 3 veces a capitanes del ejército con 50 soldados para que buscaran a Elías. Los 2 primeros capitanes fueron a cumplir la orden del rey. Y al ver que Elías estaba sentado en la cima del monte, le exigieron que bajara por órdenes del rey Ocosías. Y estos, con sus 50 hombres, murieron, porque Dios había enviado fuego del cielo para destruirlos. Pero el tercer capitán, que había sido enviado con la misma orden del rey, manejó la situación con otra actitud y tuvo éxito. El ángel del Señor le dijo a Elías que descienda con él y que no tuviera miedo. Así que Elías fue a ver al rey y le confirmó que moriría, porque no había sido fiel al Dios de Israel, sino que había ido tras otros dioses. En el pasaje anterior, versículo 2, Ocosías había enviado mensajeros a que consultaran a Baal-Zebub, dios de Cron, una ciudad grande filistea, para saber si se iba a recuperar de su herida. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías que vaya al encuentro de estos mensajeros para enfrentarlos y para que les preguntara por qué consultaban a un dios filisteo cuando había Dios en Israel. Y le transmitió el mensaje del Señor de que Ocosías iba a morir. Cuando el rey recibe el mensaje, manda a un capitán y 50 hombres a capturar a Elías. ¿Por qué tantos hombres para capturar a uno solo? ¿Habrá sido por motivos personales? ¿Por ira, venganza, orgullo? ¿Habrá sido para silenciar a Elías y desanimar a futuros profetas de hablar osadamente contra el rey? Había muchas razones, entre ellas, y la que nos ayuda a entender qué tan grave era la situación espiritual de Israel, es que los paganos antiguos pensaban que las maldiciones tenían un poder mágico y que ese poder podía ser anulado, ya fuera obligando al que pronunciaba la maldición a retractarse o asesinándolo, de manera que la maldición acompañase a aquel individuo al mundo de las tinieblas. Parece ser que Ocosías compartía este punto de vista e intentó tomar prisionero a Elías para deshacerse de la declaración de muerte. El pueblo de Israel y sus líderes habían ido tras dioses paganos tanto tiempo que ya no podían distinguir entre lo imaginario e impotente del mundo pagano y Jehová, Dios de Israel, es decir, entre lo falso y lo verdadero. No lo podían diferenciar. Ellos consideraron a Jehová como uno de esos dioses muertos, es decir, un dios más. Este contexto nos ayuda a entender por qué los 2 primeros capitanes y sus 50 hombres fueron consumidos por fuego del cielo. El primer capitán, a pesar de que se dirigió a Elías como hombre de Dios, en realidad no lo respetaba como tal, porque difícilmente alguien que reconoce el poder de Dios pueda dirigirse tan irrespetuosamente a uno de sus siervos, porque al final a quien le estaban faltando respeto era a Dios. Entonces, a pesar de que estaban bajo una misión dada por el rey, una autoridad del gobierno, este capitán y sus 50 hombres podían haberse resistido a ir contra Dios, que está por encima de cualquier rey. Elías hizo que Dios evaluara entonces si él realmente era un hombre de Dios o no, porque no lo consideraban como tal. Dios respondió inmediatamente con poder y no solo protegió a su siervo, sino que confirmó que Jehová es un Dios real y su palabra verdadera. Luego de esto podría decirse que la actitud entonces del segundo capitán fue peor. Ordenó a Elías que bajara pronto, haciendo que su demanda sea más atrevida. La advertencia del juicio que había recibido el grupo anterior no significó nada para él. No tenía ni un gramo de sensibilidad espiritual. ¿O será que tenía su propio Dios y esperaba que éste lo protegiera? Sea como fuere, claramente estaba equivocado y recibió juicio de Dios como el primer grupo. En cambio, el tercer capitán manejó la situación de una manera diferente, con sabiduría, y pidió a Elías que bajara, pero de manera implícita, subiendo él primero, acercándose con mucha humildad y respeto, actitud que mostró reconocimiento de que Elías era verdaderamente un hombre de Dios.
Versículo 13 dice que aquel tercer jefe de 50 subió, se puso de rodillas ante Elías y le rogó para que le salvara la vida y la de sus hombres. El tercer capitán también reconoció el poder de Dios al tener en cuenta, es decir, al no ignorar lo que les había sucedido a los capitanes anteriores, que actuaron como si no hubiera Dios en Israel. Entonces dice el versículo 15, el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Parece que Elías tenía miedo, ya que era perseguido por el rey, y anteriormente por el padre de este rey y la madre también. Sin embargo, ante la palabra del Señor, él obedece y desciende para ir a ver a Ocosías y confirmar la palabra que le había dado la primera vez. Nuevamente los relatos de Segunda de Reyes nos recuerdan que debemos mantenernos fieles al Señor y no ir tras otros dioses. En este mundo lleno de deseos, tentaciones y de oscuridad, debemos mantenernos siempre cerca del Señor y de su palabra para no perdernos y caer en confusión. Debemos negarnos a obedecer órdenes impías e inmorales y cuidar siempre nuestra actitud ante el Señor. Por ejemplo, la Biblia enseña que debemos respetar a las autoridades del gobierno, como dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pero esta orden bíblica no es absoluta, sino que siempre está condicionada por la responsabilidad más grande de someterse a Dios, como respondieron Pedro y los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 29. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Por lo tanto, hermanos y hermanas, pidamos al Señor por discernimiento, por sabiduría y humildad, que el Señor sea nuestro único y verdadero Dios a quien adoramos y servimos. En el nombre de Jesucristo. Amén.